El hombre nunca debe avergonzarse de reconocer que se ha equivocado, puesto que hacerlo corresponde a decir que hoy sabe más que lo que sabía ayer. Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Con estas reflexiones, inicio este audio sobre la declaración de error como acto lingüístico del coaching ontológico. ¿Cómo es un espacio organizacional donde no es permitido equivocarse? ¿Cómo es una vida donde no es permitido equivocarse? ¿Cómo es una relación donde no es permitido errar? ¿Cuáles son las consecuencias de equivocarme en mi trabajo? ¿Qué hicieron conmigo cuando me equivoqué? ¿Cómo me gustaría ser tratado cuando me equivoco? ¿Qué beneficios puedo sacar al error? ¿Qué oportunidades se abren a partir de la declaración de error y qué espacios se cierran? Podría continuar haciendo infinidad de preguntas para reflexionar sobre el error, mas la primera propuesta en esta declaración es que ésta sea vista como una lección para aprender. ¿Qué pasaría si reflexiono después de un error? ¿Cuáles han sido mis mayores equivocaciones? ¿Qué aprendí de ellas? ¿Cuáles de ellas quisieras compartir? ¿Qué tal si dejas salir esa otra voz que hay en ti y conversas sobre el error? En este momento, se calcula que la Tierra está poblada por algo así como 7.000 millones de habitantes. ¿Te imaginas cuántos errores pasan cada día? ¿Puedes suponer las consecuencias de estos en el planeta? ¿En la vida de cada uno? ¿En sus familias? ¿En su país? ¿En la sociedad? ¿Cómo entonces quieres ver el error? La historia describe errores en la humanidad que causaron miles de víctimas. El desorden de Fleming, que ayudó a descubrir la penicilina, o la confianza de la comandancia en el Titanic, que terminó en su hundimiento. Desastres arqueológicos, líderes tiranos que asesinaron y quebraron economías de naciones enteras, o las declaraciones en 1943 de Thomas Watson, director de IBM, quien dijo: "Yo creo que hay un mercado mundial para quizás 5 computadoras". O el simpático error de la policía en Australia, que arrestó a Peter Archer por correr desnudo y luego lo dejó en libertad cuando supo que escapaba de los miembros de una funeraria donde lo creían muerto por un dictamen médico. Mas, desde la mirada del coaching, ¿qué oportunidades se abren a partir de la declaración de error y qué espacios se cierran? ¿Qué podemos aprender de los errores? ¿Qué tal si vemos y sentimos los errores como espacios de aprendizaje? ¿De qué ha aprendido la humanidad tras tantos errores? ¿Qué he aprendido yo después de tantos errores? ¿Qué garantiza que no me equivocaré más? En las diferentes culturas, el manejo que se da al error es distinto, desde llegar a la muerte, la cárcel, la expulsión, la multa, sanción, llamado de atención, escarnio público o castigo de diversas formas. Mas, ¿cómo se manejó el error en tu pasado? En tu infancia. ¿Qué te enseñaron que pasaba al que se equivocaba? ¿Cómo se trataba al que se equivocaba en tu época de estudiante, de colegio o universidad? ¿Cuál fue la experiencia que aprendiste en el mundo organizacional con el que se equivocaba? ¿Cuál crees debe ser el manejo para el que se equivoca? Y si el equivocado fueras tú, ahí, ¿qué trato te gustaría recibir? Si el castigo fuera la solución para quien se equivoca, ¿cómo es la sociedad en la que vives ahora? ¿Es mejor? ¿Es efectivo el castigo para tener una mejor sociedad y relaciones?
¿Qué emocionalidad genera en el equivocado el castigo como consecuencia? ¿Sabes dónde aparece el miedo? ¿Qué opinas de trabajar con gente miedosa? ¿Qué pasa con aquellas personas, culturas, empresas o sociedades donde se adquiere el hábito de reconocer el error y asumir las consecuencias? ¿Qué beneficios traería a una sociedad, familia u organización donde desde la confianza se puede reconocer el error y asumir la responsabilidad de la falta? En mi caso, los mayores aprendizajes han venido de la equivocación. Son cientos los errores que he cometido y sigo cometiendo. En algunos casos las consecuencias han sido pérdida de dinero, daño físico, relaciones quebrantadas, clientes que se fueron, soledad y la decisión de convertirme en un mejor ser humano desde la equivocación. He descubierto, gracias al error, que soy vulnerable y que nunca terminaré de aprender. ¿Qué pasaría si adquiero la disciplina de reparar el daño hecho a otra persona? Es posible que haya faltas irreparables dado que las consecuencias son vidas humanas, daño emocional, psicológico, frustración, miedo, baja autoestima. Y entonces, ¿qué camino tomar? ¿Será que abandonarnos en el pasado del error soluciona algo? ¿Cómo reaccionan las víctimas frente al error? ¿A quién culpan? ¿Qué hacen los protagonistas con el error? ¿Cómo lo asumen? ¿Qué tal si me hago cargo cuando me equivoco y asumo? ¿Qué tal es responsabilizarme de las consecuencias de mis errores? ¿Qué tan hábil es mi organización, empresa o familia para resarcir a quien se le genera daño con un error? ¿Cómo sería la reacción frente al error si antes de juzgarlo escucho la intención con que se realizó la acción? ¿Qué caso puedes citar donde gracias al error hubo aprendizaje y se emprendieron acciones que antes no eran posibles y donde incluso la mirada de ese grupo de personas hoy es totalmente diferente? ¿Cómo se mejoraría una relación o se rescataría la misma cuando reconozco mi error y puedo reparar de alguna manera concertada mi equivocación? ¿Cuáles son las consecuencias de una cultura donde todos se culpan, los unos a los otros, y nadie asume responsabilidades? ¿Qué tal si nos hacemos cargo de la responsabilidad y reflexionamos qué deja la culpa? En una de las intervenciones de Jesús, vista desde la misericordia, advierte: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasaría si veo el error como una consecuencia de la ignorancia, del no saber, del no comprender, del no escuchar, del no entender, del no hacer sentido, de simplemente no tener conciencia? Séneca nos dice que los crucificados maldecían el día en que nacieron a los verdugos, a sus madres, a todo y a todos. Incluso terminaban escupiendo a los que les miraban. Cicerón nos cuenta que a veces era necesario cortar las lenguas a los que iban a ser crucificados para impedir que blasfemaran de una manera terrible en contra de los dioses. Es seguro que los verdugos de Cristo esperaban oír voces y maldiciones de aquel que por las órdenes recibidas de poner su cruz en medio, consideraban sin duda como un jefe de malhechores. Los fariseos y escribas, que conocían mejor al maestro de Galilea, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Pero cuán sorprendente fue lo que oyeron de los labios de Cristo cuando brotó no un grito, sino una plegaria, una dulce y suave oración de perdón.
¿Y tú? ¿O yo? ¿Que te dices seguidor de Jesús o religioso de alguna forma? ¿Qué haces con el que se equivoca? ¿Cuál es el límite para en la mirada humana dar otra oportunidad al que se equivoca? ¿Cómo actuar cuando has dado varias oportunidades y el error persiste? ¿Qué tal si reviso los juicios que a diario emito con el que considero equivocado? En la postura del coaching ontológico, el poder de declarar implica el tener la posibilidad de transformar la realidad. Y si sumamos que el lenguaje es activo, ¿cómo podemos interpretar el error de manera proactiva? ¿Cuál sería la explicación menos dañina sobre el error que me puedo dar o puedo proporcionar sobre los otros cuando yo soy el afectado? Si partimos de la base que cada quien actúa de acuerdo al observador que es, ¿qué observador necesito para dejar de censurar mis errores y conversar con el crítico interno que obra en mí? ¿Cómo puedo dar vida a un nuevo observador y reinventar mi relación con los demás que se han equivocado conmigo? ¿Qué tal sería sentir la emoción que me produce el castigar el error? ¿Qué tal si escucho qué me dice mi cuerpo cuando me equivoco? ¿Qué tal si veo el error como reformulación de mi sentir, mi manera de pensar y actuar? El rabino Baal Shem Tov enseñaba a sus discípulos cuando fue interrumpido por alguien que golpeaba en la puerta. Un aldeano que arrastraba un carro lleno de herramientas llamó y preguntó: ¿necesitan arreglar algo? ¿Alguna mesa que se tambalee? ¿Alguna silla rota? ¿Quizás falta un ladrillo en la chimenea? ¡No!, fue la impaciente respuesta de sus alumnos, que deseaban continuar la clase. Todo está en perfectas condiciones. No necesitamos arreglar nada. ¿Verdad? ¿Nada para arreglar?, dijo el campesino. Es imposible que sea así. Fíjense bien y seguramente encontrarán algo que requiera de una corrección o ajuste. En ese instante, el rabino dijo a sus discípulos: muchas veces les enseñé que nada sucede por casualidad. Cada evento tiene un propósito y de cada cosa que vemos o escuchamos nos debe quedar una enseñanza. Reflexionemos acerca de las palabras de este aldeano. Qué profundas y relevantes son para cada uno de nosotros. ¿Está todo realmente en perfectas condiciones? A veces parece ser así, pero si cada uno busca en su corazón y evalúa su vida, encontrará seguramente algo para reparar. Muchas veces digo: está todo bien. Pero dentro de nuestro ser hay una cantidad de espacios que requieren de mi atención. Pareciera que si no los reconozco, es como si no existieran. Me quedo esperando como si se pudiera solucionar todo solo. Lo único que necesitan es prestar atención y la declaración de no querer seguir así. ¿Qué es eso que necesito reparar y no reconozco? Si la única herramienta de que dispones es un martillo, verás cada problema que te surja como un clavo, decía el escritor Lair Ribeiro. La declaración del no o el quiebre es la posibilidad de decir basta cuando no queremos más de lo que está pasando. Esta es una declaración que está profundamente relacionada con el tiempo que transcurre entre el momento en que necesitamos decir basta y el momento en que podemos hacerlo. En otro de mis audios hablé del no y del basta. Y es aquí donde quiero buscar respuesta a aquellas situaciones donde pasan innumerables errores y no quiero que pasen más. Muchas veces me quedo postergando decisiones frente al error y siguen pasando porque no tomo la decisión al respecto.
¿Cómo está el tema del error en mi vida? En mi empresa, en mis negocios, en mi organización. ¿Qué habría por reparar allí? ¿Qué es eso que sigo haciendo o aceptando y me genera malestar o dolor? Un buen número de personas se cargan por años errores del pasado sin darse cuenta que tienen la posibilidad de reinventarse y ver que el acontecimiento es un aprendizaje. O como lo planteaba el controvertido escritor Ron Hubbard, un fracasado es un hombre que ha cometido un error y que no es capaz de convertirlo en experiencia. Bastante tiempo dedicamos los humanos en las empresas, sociedades y familias para conversar sobre el error, para saber quién se equivocó y cómo tratar al equivocado o cómo no volvernos a equivocar. ¿Qué tal si analizamos qué tan efectivas son esas reuniones de horas y horas para determinar dónde estuvo el error y cómo no volver a incurrir en él? Siento que se necesita dedicar tiempo para reflexionar sobre los aciertos y también sobre los errores, pues es allí donde hay una lección, la ganancia de lo que parecía dañino. Me da la impresión que en estos tiempos en que tanto se valora la competencia y la competitividad, nos sentimos tentados a esconder nuestros puntos débiles y nuestros errores y dudar por miedo a lo que piensen los demás. Para quien se equivoca y no asume la responsabilidad, sí hay un basta, hay un no más, claro que sí. Aceptar el error no implica que te lo siga aceptando, pues no puedo ser permisivo. ¿Que hay casos de casos? Claro que sí. Mas te invito a mirar siempre más allá de tu ego y decidir basado en valores, en principios, en considerar el ser por encima del tener. Entonces, ¿cómo podemos construir relaciones duraderas y confiables cuando ocultamos los errores? ¿Qué pasaría si recibo retroalimentación y los demás pueden saber qué esperan de mí y qué no? Me da la sensación que es un gesto de asertividad e integridad reconocer mis incompetencias, mis errores, mis sombras, mis partes ocultas, donde no todo está como los demás piensan que está. Tengo la opinión que el malestar en las relaciones aparece cuando supongo que todo está bien, que no pasará nada, y me llevo grandes sorpresas por no verificar si existe la habilidad del otro para cumplir, si tiene el conocimiento, la experiencia y la madurez para compartir. ¿Por qué yo debería confiar en él? En una sociedad como la actual, donde se juega a parecer y no a ser, hay máscaras que impiden ver la cara oculta de quien se ha equivocado. Suelo escuchar conversaciones en las empresas donde sus directivos hablan de sus aciertos, mas no de sus equivocaciones. Profesionales, padres de familia, profesores que alardean de sus triunfos, méritos y premios, y no de sus errores. ¿Te imaginas cuánto podemos aportar en la vida de los otros cuando compartimos nuestros errores? ¿Será que al desnudar nuestros errores somos más transparentes y humanos? El maestro Humberto Maturana dice que el ser humano aprende a través de la curiosidad o del dolor. La curiosidad proporciona respuestas. Es lo que nos incita a entender el porqué de las cosas. Y el dolor, por ser una sensación que no aguantamos demasiado tiempo, nos obliga a tomar una decisión. Su función es hacernos conscientes de aquello que necesitamos cambiar en nuestra vida o en nosotros mismos. ¿Y sabes? En ese camino de la curiosidad es donde nos equivocamos y a lo mejor nos duele, pero allí es donde aprendimos y descubrimos. Los grandes inventos de la humanidad son resultado de muchos errores y de pruebas fracasadas. La característica de la sabiduría no es necesariamente el acierto,
está más cargada de errores y dolores y asumir las consecuencias. Hay momentos en que la impulsividad nos lleva a tomar decisiones equivocadas, generando crisis en nuestra vida y la de otros. Hay instantes donde dije algo que yo creía era lo más acertado y terminó con un distanciamiento. Hay conversaciones donde herí o hice sentir mal a quien compartía conmigo. Hay acciones que desencadenaron en daño para comunidades enteras, pérdidas económicas, muertes, accidentes, dolor, resentimiento. ¿Qué hacer? Yo ya no pierdo tiempo peleando con la vida y lo que está hecho. Cuando las cosas no salen como a mí me gusta, solo me pregunto, ¿qué me enseña esto? ¿Qué lección viene aquí escondida? ¿Qué tengo que aprender? Recuerdo una máxima que decía, Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Si no te perdonas por tus debilidades y errores, entonces ¿cómo abordarás las de los demás? Si tienes miedo en que los demás te decepcionen, ¿será acaso que el miedo es contigo mismo de decepcionarte a ti mismo? ¿Qué sentido tiene maltratarte y culparte por tus errores? Observas que gracias al error creces y te vuelves más sabio y prudente con lo que haces, fortaleciendo tu autoconfianza. Observa que la confianza es como un juego de espejos. Se trata de proyectar la confianza que tenemos en nosotros para ser capaces de ver a los demás como personas dignas de confianza. Para mí, la condición humana es la imperfección y creo en un ser perfectible, mas no perfecto, lo que me pone en el abismo de la equivocación. La idea es cómo aprovecho el error y capitalizo la lección. Quiero con esta grabación recordarme que la vida es un camino para algunos corto, mediano o largo plazo, en la que a veces soy maestro y en otras alumno. Unas veces enseño, mas todos los días debo aprender. Siento que en ocasiones me quedo solo en el error, me concentro en lo que no funcionó y me pierdo la oportunidad de sentir el talento, la humildad, la capacidad y los dones no solo míos, sino de otros. ¿Cuántas relaciones se dañan por fijarse solo en los errores? ¿Cómo está mi capacidad de reconocimiento a los demás? ¿Los subvaloro o subestimo? Una de las habilidades del liderazgo, por cierto, es asumir los errores, aprender de ellos, tomarlos no como amenaza, sino como una oportunidad para aprender a ser mejores. No me recrimino y tampoco lo hago con los demás. O como bien lo plantea John Wilmore, el coaching no se centra en los errores pasados, sino en las posibilidades futuras. Un buen número de personas talentosas se van de las empresas por un error cometido y mal retroalimentado, por un jefe castigador que se enfocó en lo que no funcionó y desconoció la oportunidad de aprender. Parejas y familias se acabaron por uno o un par de errores que no se supieron manejar y donde la contundencia de un castigo acabó con los sueños y las esperanzas de un hogar. Hijos abandonaron a sus padres porque al equivocarse estos, asumieron la censura de un juez dictador, mordaz e implacable, que deseaba un hijo perfecto y el único camino que conocían era el castigo y la sanción. Relaciones de amistad se agotaron porque alguna de las partes se sintió traicionada y consideró que su amiga o amigo nunca debió equivocarse. Clientes se fueron de empresas o empresas perdieron a sus clientes porque no supieron reparar el daño y hacerse cargo del error. ¿Qué hacer entonces cuando nos equivocamos? La equivocación y el error están mal vistos en nuestra sociedad. Errar es de humanos, dice el proverbio, pero en lugar de tomarlo como una enseñanza, lo adoptamos como una justificación. Es lógico, pues la persona que yerra
padece un cúmulo de sensaciones nada agradables y que van desde la culpa hasta la vergüenza, pasando por el miedo, el resentimiento y la baja autoestima. Esta reacción, generalizada en nuestra sociedad, deriva de un proceso educativo seguido en el colegio, en la familia, por el que se ha premiado el acierto y se ha penalizado el error, que es considerado como inútil e improductivo. Si usted es padre de familia, ¿qué hace cuando sus hijos se equivocan? ¿Qué está sembrando en ellos? ¿Resentimiento? ¿Culpa? ¿Reflexión? Afortunadamente, en los sectores de la ciencia y de la empresa, donde se aprecia el principio prueba y error, las equivocaciones son consideradas como una enorme fuente de sabiduría, porque se ha concluido que el miedo que produce el temor a equivocarnos se traduce en miedo a decidir, y hoy como nunca necesitamos gente que decida, lidere y se haga cargo de las consecuencias. Desde la perspectiva del coaching, es importante el control de las equivocaciones. Esto significa que cuando se produce un error, debemos reconocerlo y aceptarlo como tal, pero sin dramatizar o exagerar la situación, o lo que es lo mismo, sin culpabilizarnos y sin entrar en una espiral de miedo. Una vez constatado y aceptado, tengo que discernir con caridad su importancia y el efecto que pueda tener en el conjunto del proyecto que estoy llevando a cabo, pues de este modo minimizo el daño causado a terceros. Finalmente, hay que ponerse manos a la obra y adoptar el error como un espacio de aprendizaje para mejorar, es decir, extraer una lección positiva en lugar de penalizarme. Cuando es el colaborador o un empleado el que se equivoca, solemos ser más severos con sus errores que con los nuestros. Sin embargo, hay que aplicar los mismos principios que empleamos cuando nosotros los cometemos. Para ello, ante una equivocación, hemos de hacerles ver que han cometido un error. En ocasiones, ellos mismos serán quienes nos lo anticipen y en otras, las más, seremos nosotros quienes tengamos que hacerles caer en la cuenta de la equivocación. ¿Cómo podemos diseñar conversaciones para retroalimentar el error? La forma de comunicar el error es de suma importancia para conseguir gestionar correctamente los errores de los demás. Enfurecerse, culpabilizar y censurar no es aconsejable, ya que producirá un doble efecto pernicioso, pues nuestra credibilidad se verá afectada, ya que estos comportamientos van asociados a la falta de autocontrol, madurez, confianza. Y por otro lado, la persona que se ha equivocado se verá imbuida por sentimientos de miedo, culpa, falta de autoestima y motivación, que le impedirán en el futuro tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. ¿Qué tan equilibrado soy emocionalmente para retroalimentar el error? Seguramente, alguno de ustedes estará diciendo: ¿y qué hacer con el que se equivoca una y otra vez y no pasa nada? Le recomiendo entonces escuchar otra de mis grabaciones, la declaración del no, la del basta, donde se reflexiona en la habilidad de poner límites y rescatar la dignidad para evitar hacernos daño. Como es de esperarse, en ocasiones el error lastima emocionalmente, hace daño físico, mental, económico, espiritual, y además es aquí donde aparece la declaración de perdón como opción lingüística para reinventar la relación. Lo anterior no quiere decir tolerancia, quiere decir que me quiero tanto que a pesar de tu error te perdono, me perdono, pero no podemos continuar. Para hablar del perdón,
te invito a escuchar la grabación con ese nombre, donde quizás se puede observar el error desde otro espacio y permita tener relaciones más livianas, transparentes y productivas. Por lo pronto, yo soy el resultado de una lista de errores. Los he cometido, los seguiré cometiendo, mas aspiro cada vez que cometa un error a tener la capacidad de reconocerlo, aceptarlo y asumir las consecuencias. Han pasado por mi vida personas con quienes he podido compartir sin juicios y recriminaciones mis errores. Ello me proporciona paz y tranquilidad. No me interesa cargar culpas y tampoco desearía que tú las cargues. Te invito a buscar y crear espacios donde puedes reflexionar sobre este tema. El error. El error. El error te invita a aprender de algunos seres humanos que han marcado la historia de la humanidad, donde no necesariamente porque nunca han fallado, sino porque se han equivocado han triunfado. El legendario jugador de básquetbol, Michael Jordan, en alguna ocasión dijo: he fallado 12.670 lanzamientos. He errado 980 tiros libres. He perdido 564 partidos. En 27 ocasiones confiaron en mí la jugada que decidía el partido y fallé. He fallado una y otra vez y por eso he triunfado. Para mí, el no reflexionar sobre el error genera gente carente de creatividad y autoestima, gente que no toma decisiones y gente castrada para asumir el reto de vivir. A mí me enseñaron que no debía equivocarme. Yo crecí con miedo a equivocarme. ¿Qué te enseñaron a ti? ¿Qué ocurre cuando siento miedo a equivocarme? Buen coaching. Y que ojalá, en estos minutos de reflexión sobre el error, cese la ira, surja el sabio, aparezca la comprensión, quede clara la lección, tenga cabida el agradecimiento por lo aprendido y pueda mirar el error como un maestro que esparce semillas de transformación. Ve, rompe culturas, cuestiona, acepta si te equivocas. Y siempre, siempre recuerda que en lo desconocido está el aprendizaje. Cuando te equivoques, comparte, si quieres, conmigo tu error y conversemos. Quizás tú me enseñes. Quizás yo aprenda, o quizás yo pueda aportarte algo. Soy César Augusto Fernández. Al grabar este audio, me acerco casi a los 60 años. Me he equivocado muchas veces y seguramente me equivocaré otras tantas. Si quieres conversar de tus errores, de mis errores, mi dirección es cesarfernandez31@gmail.com. En Facebook puedes buscar Coaching en Colombia o nuestra página www.coachingencolombia.com. Mi móvil 310-211-9336 en Bogotá, Colombia. Esta grabación es un apoyo a mis talleres y conferencias. Buen coaching.